¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Aquí lo que ustedes ven en esta imagen es un ejemplo del altar que tiene la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es un padrón, es algo como que es algo que se usa en las iglesias universales. Antiguamente en el altar detrás había un vitró con una imagen. Era una imagen de una cascada, una imagen de un río. En estos años hubo una orden de que detrás del altar debería estar la foto del Arca de la Alianza. Y sobre eso, sobre todos esos rituales, esas costumbres y todo eso que la Iglesia Universal hace en su altar, entre comillas, quiero leer Hebreos 9, que habla sobre el santuario terrenal. Y dice así: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, pueden ver el candelabro ahí, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, en el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. No vamos a detallar eso. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera de pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que habían sido llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Porque un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras viva el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, por cuanto Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todos
a todo el pueblo, conforme a la ley. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Diciendo, versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y en el versículo 23 dice así: por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismos muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así, como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Y quiero solamente enfocar aquí para aquellos, principalmente que son de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que insisten 2 veces por año en sacrificar, insisten en el error, insisten en error. Ahí va a venir uno que me va a decir: no, pero sin sacrificio no hay nada, no hay victoria. Sin sacrificio, como por ejemplo una persona que está estudiando, si ella no se sacrifica, ella no va a conseguir un título. Claro, por supuesto, pero nosotros no estamos hablando de un sacrificio espiritual. La persona hace un esfuerzo. En realidad no es un sacrificio, está mal utilizada la palabra. La persona hace un esfuerzo de estudiar, la persona hace un esfuerzo, por ejemplo, si quiere comprar algo, de trabajar, trabaja más, trabaja horas extra, trabaja, deja a su familia, ¿para qué? Para ella a fin de mes tener un beneficio. O al final de su carrera, tener un beneficio que es el título que le va a dar el poder de ejercer una profesión. No estamos hablando de eso, acá estamos hablando de cosas espirituales. Ellos llevan todo para la carne, llevan todo para aquello que es de acá abajo, de la tierra. Y no, nosotros estamos hablando de algo más serio, porque los pastores, obispos de la Iglesia Universal, están llevando a las personas a prostituirse espiritualmente, a anular la sangre y el sacrificio de Jesús. Cuando digo sangre, digo sacrificio. Anulan el sacrificio de Jesús, porque Jesús fue el sacrificio, es el sacrificio definitivo, como dice acá, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario sufrir muchas veces de la fundación del mundo. Imagínense el Señor Jesús, exactamente todo aquello que Él sufrió en la cruz. Si nosotros vivimos por la ley, el Señor Jesús debería estar sufriendo todos los años. El Señor Jesús debería estar siendo sacrificado todos los años. Año tras año el Señor Jesús debería estar siendo sacrificado. Y no, porque el Señor Jesús se ofreció una sola vez, definitivamente, como dice acá, una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Pronto, es un solo sacrificio, gente.
Y ahora vamos a ir para aquellos que tal vez quieren defender, pero ellos defienden una doctrina, un mandamiento de la propia iglesia, de la iglesia universal. Y no es así, no, porque sobre la iglesia universal, sobre la asamblea de Dios, sobre la iglesia católica, sobre cualquier iglesia, sobre eso está la palabra de Dios. Pero no, hay personas que neciamente insisten en defender una institución religiosa antes que aquello que está escrito en la palabra. Y ahí donde nosotros caemos en extremistas religiosos, como por ejemplo aquellos que están, que no los voy a nombrar, que se inmolan en nombre de alguien que no es Dios, que ellos dicen que es Dios, pero no es Dios. Hacen un montón de atrocidades en nombre de un profeta. ¿Por qué? Porque está la ignorancia de la palabra de Dios. Porque esas religiones, las tres religiones monoteístas, tienen un fundamento, tienen el mismo fundamento. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo tienen un solo fundamento, solo que después se fueron separando, después se separaron y es aquello que vemos hoy. No es que el ser humano sea perfecto, no es que haya una denominación perfecta. Claramente todo ser humano, toda institución, sea religiosa, no, tiene sus defectos, tiene sus fallas, tiene sus errores. Eso no podemos negarlo. Pero nosotros estamos hablando más que errores humanos. Estamos hablando de herejías, estamos hablando de prostitución espiritual, de llevar a personas mediante herejías a prostitución espiritual. Y eso no trae ni más ni menos que maldición para la persona. Porque imagínese, ¿quién es que perdona los pecados? Cristo. Pero los pecados solo son perdonados cuando la persona acepta el sacrificio de Jesús. El Señor Jesús en la cruz llevó toda enfermedad, toda maldición, todo dolor. Él sufrió por nosotros. Pero si la persona insiste en sacrificar, ella está anulando la cruz, anula la salud, anula la bendición, anula la felicidad que el Señor Jesús, para eso sufrió el Señor Jesús. Es difícil entender. No es difícil, está muy claro. Hebreos 10, Hebreos 9 y Hebreos 10 dice así, en el versículo 5. Vamos a leer antes. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente al año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado? Pero de esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. ¿Entiende? Que insiste sacrificar. No importa si es animal, no importa si es dinero, si es el sueldo, si es el aguinaldo, si es un dinero que tenía guardado, si son las joyas, lo que sea. Sacrificio. Ella dice que va a hacer un sacrificio, es exactamente ese sacrificio. No tendría más ya conciencia de pecado, pero en ese sacrificio hay un recordatorio de pecado año tras año. Voy a repetir de vuelta. Hebreos 10, versículo 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, Él, con mayúscula. ¿Quién es Él? El Altísimo. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no estás complacidos. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. El Señor Jesús está diciendo eso.
Por lo cual, voy a repetir vuelta al versículo 5, por lo cual, al entrar Él, con mayúscula, Él, el Señor Jesús, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no estás complacidos. Entonces dije, he aquí yo he venido, y entre paréntesis dice así, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni de ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo, porque esta voluntad por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, ofrecida de una vez para siempre. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Una vez para siempre. Así que no insistan, gente, no insistan. Tal vez vos sos obrero, sos evangelista, sos joven, sos del FTU, sos de lo que sea. Pero una iglesia, una institución religiosa, una empresa, sea quien sea, no puede estar por encima de la palabra de Dios, imponiéndote cosas, enseñándote cosas que son antibíblicas y que hay cosas que son inventos humanos, que realmente no te va a afectar en nada, ¿no? Hay cosas que no te van a afectar en nada, pero el tema de sacrificios, cuando nosotros estamos hablando sobre sacrificio, es algo serio, es algo de vida y muerte, de bendición y de maldición. Si vos seguís sacrificando, ahora en junio va a venir una hoguera santa, en diciembre va a tener otra, insistiendo, año tras año sacrificando, un año, mitad de año, fin de año y así sucesivamente. El Señor Jesús ya sacrificó por nosotros. Ahora me van a decir, no, pero entonces, sí, sí, bueno, no, una de las cosas que dicen antes, ¿no? Ahora me vino en la cabeza, una de las cosas que ellos dicen, dice, pues si el Señor Jesús sacrificó, yo iba a sacrificar. Si el Señor Jesús sacrificó, yo también voy a sacrificar. Y eso es una total herejía. Es una total herejía porque la persona se está comparando con Jesús para ella sacrificar. Es una locura. Y otra de las cosas que se enseña en la Iglesia Universal es que para la persona obtener algo, por ejemplo, una bendición económica, para ser curada, para restauración de familiar, para ella encontrar una persona para se casar, tiene que sacrificar. Y no es así, gente. Es solamente la persona obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, para ella se tornar, aceptar el sacrificio de Jesús, aceptar que nosotros como seres humanos no merecemos nada, pero es por la gracia, por el amor infinito del Señor Jesús que nosotros obtenemos las cosas, no por merecer, no por merecer, porque nadie merece nada, por más que tenga buenas obras que son necesarias, por más que la persona ayude, sea una persona que realice caridad, una persona despojada. Es necesario eso que uno haga, con certeza es necesario que uno haga eso. Pero esas cosas no son suficientes, no son suficientes, humanamente hablando. Y bueno, pero por eso mismo, ahí cae la persona, ahí donde caen ellos. Pues bueno, si las buenas obras son suficientes, voy a sacrificar. No, es uno aceptar al Señor Jesús como único Señor y Salvador. Se arrepentir de sus pecados y pasar a vivir según su palabra, tornarse discípula de Cristo. Listo, pronto, no hay secreto. Y vivir una vida de santidad. Cuando uno dice una vida de santidad, no es una vida perfecta, sino practicando la palabra de Dios, ayudando a su prójimo, porque no adelanta la persona a ir a la iglesia como hace en la Iglesia Universal,
en la iglesia ella es, buena. Y después cuando sale con sus familiares es una mala persona, desprecia, no saluda a aquellos que son de otras iglesias, aquellos que no van más a la iglesia, la congregación, la iglesia universal que ella concurre. Ella pasa a despreciar, pasa a decir que la persona es caída, a decir que la persona no tiene luz, que la persona no tiene brillo y un montón de cosas. Manda al infierno a las personas sin ella tener conocimiento, ignorancia, ignorantes son. Y acá también, principalmente acá, ya está escrito, el apóstol Pablo, eh, dirigido por el Espíritu Santo, nos deja esta enseñanza de que Jesús es el sacrificio definitivo. Así que bueno, espero que ustedes no vayan según mi propia opinión, no, vayan según aquello que está escrito en la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos y pueda darle entendimiento, discernimiento y sus ojos puedan ser abiertos. En nombre del Señor Jesús.